La mujer que mataba hombres. El mito de Aileen Wuornos. Una historia que ha dejado una marca indeleble en la memoria colectiva. Su nombre resonaba en todos los periódicos, convirtiéndose en un símbolo de terror y controversia. Un escalofrío recorría toda América, desde las grandes ciudades hasta los pueblos más pequeños. Aileen Wuornos, la Dama de la Muerte, desafiaba la imagen de la mujer frágil y sumisa, mostrando una cara de la feminidad que pocos querían ver. Su rostro, endurecido por la vida y las circunstancias, se convirtió en una máscara de horror y desesperación. ¿Quién era esta mujer que cazaba hombres en las carreteras? ¿Qué la llevó a este camino oscuro y solitario? Su historia, un triste descenso al abismo, es un reflejo de una vida llena de sufrimiento y rechazo. Su arma, una pequeña pistola, se convirtió en su única compañera y herramienta de venganza. Sus víctimas, hombres que no sospechaban nada, se cruzaron con su destino fatal. Aileen, una figura trágica, atrapada en un ciclo de violencia y odio, buscaba una salida que nunca encontró. La sociedad, conmocionada, buscaba respuestas y culpables, tratando de entender lo incomprensible. Esta es la historia de Aileen Wuornos, la asesina en serie que desafió a la sociedad y expuso sus hipocresías más oscuras, dejando una lección amarga sobre la naturaleza humana y la justicia. Una infancia robada. Los primeros pasos hacia el abismo. En este capítulo, exploraremos los oscuros comienzos de una vida marcada por el sufrimiento y la desesperación. Aileen Carol Pittman, un nombre que ya nadie recuerda, pero cuya historia resuena con el eco de la tragedia. Nació en la miseria, abandonada por sus padres, quienes no pudieron o no quisieron cuidarla. Su infancia fue una serie de abusos terribles, una cadena de eventos que la marcaron profundamente. Su abuela, una figura autoritaria y cruel, la maltrataba sin piedad, dejándola sin amor ni protección. A los 11 años, el horror se hizo realidad. Fue violada y quedó embarazada, un evento que destrozó su inocencia. Expulsada de su hogar, Aileen encontró refugio en la prostitución, una vida llena de peligros y sufrimiento. Las calles se convirtieron en su nuevo hogar, un lugar donde la soledad y el miedo eran sus constantes compañeros. Los hombres, sus clientes y verdugos, la trataban con desprecio y violencia, alimentando su odio y desesperación. La violencia y el sexo se convirtieron en su forma de sobrevivir, una existencia marcada por el dolor y la humillación. Cada nuevo abuso dejaba una cicatriz en su alma, una herida que nunca sanaría. Cada cliente era un recordatorio constante de su dolor, una prueba de su sufrimiento interminable. Su odio hacia los hombres crecía con cada encuentro, alimentado por la violencia y la traición. Aileen se convertía lentamente en una bomba a punto de explotar, una mujer al borde del abismo, consumida por el odio y la desesperación. Las carreteras del terror. Los crímenes de Aileen. Florida, 1989. Un hombre yace muerto en la carretera. Su nombre, Richard Mallory, la primera víctima de Aileen. En los meses siguientes, más cuerpos aparecen. Todos hombres, todos asesinados a tiros. El pánico se apodera de las autoridades. Un fantasma recorre las carreteras. La policía busca desesperadamente al asesino. Pocos saben que se trata de una mujer. Aileen, con su aspecto andrógino, pasa desapercibida. Su modus operandi, siempre el mismo, seducir a sus víctimas, llevarlos a un lugar apartado y dispararles. Luego, robaba sus pertenencias y abandonaba sus cuerpos. Cada víctima, un acto de venganza contra todos los hombres. El precio de la venganza, acorralada por la justicia. La historia de Aileen Wuornos es una de las más escalofriantes en la crónica criminal de Estados Unidos. Las pistas se acumulan, objetos de las víctimas en casas de empeño, cada uno de ellos contando una parte de la macabra historia. Los investigadores siguen el rastro de estos objetos, tratando de armar el rompecabezas. Testigos que recuerdan a una mujer, describen a una figura inquietante que se movía en las sombras. Sus testimonios son cruciales para la investigación. El cerco se cierra sobre Aileen. La policía intensifica sus esfuerzos, revisando cada pista y cada testimonio con minuciosidad.
Su rostro, captado por cámaras de seguridad, aparece en las noticias, generando una ola de pánico y curiosidad en la comunidad. La policía ofrece una recompensa, esperando que alguien más pueda proporcionar información vital para su captura. Es entonces cuando Tyria Moore, la amante de Aileen, entra en escena. Su relación con Aileen se convierte en un punto focal de la investigación. Presionada por la policía, decide colaborar. La tensión y el miedo la llevan a revelar detalles cruciales. Su testimonio es la pieza clave para la captura de la asesina. Sin su cooperación, la policía podría haber tardado mucho más en detener a Aileen. La traición de su amante sella el destino de Aileen. La confianza rota y la desesperación marcan el final de su libertad. Finalmente, en 1991, la policía arresta a Aileen en un bar de motociclistas. Su captura es el resultado de una intensa y exhaustiva investigación. Su reinado de terror ha terminado, pero las cicatrices que dejó en sus víctimas y en la sociedad perdurarán. Pero la historia de la Dama de la Muerte apenas comienza. Su juicio y condena se convertirán en un tema de fascinación y controversia durante años. El juicio de Aileen Wuornos se convierte en un circo mediático. Las cámaras la persiguen, su rostro, desencajado, aparece en todos los periódicos. La sociedad se divide, víctima o verdugo. Aileen se declara inocente, alega defensa propia. Afirma que todos los hombres que mató intentaron violarla. Su historia conmueve a algunos, pero la evidencia es abrumadora. El jurado la declara culpable de 6 homicidios. La condena, pena de muerte. Aileen se convierte en la primera mujer en la historia de Florida en recibir la pena capital. Los siguientes años transcurren entre apelaciones y entrevistas. Aileen se convierte en un enigma. Su historia atrae a cineastas y escritores. ¿Es un monstruo o una víctima del sistema? En el corredor de la muerte, Aileen se aferra a la religión. Se arrepiente de sus crímenes, pero mantiene su versión. Actuó en defensa propia, sus palabras, una estrategia legal o un grito desesperado de redención. El 9 de octubre de 2002, Aileen Wuornos es ejecutada por inyección letal. Sus últimas palabras: "Me voy con el rock and roll". La Dama de la Muerte se ha ido, pero su leyenda continúa. La historia de Aileen Wuornos es un espejo oscuro. Refleja la violencia, el abuso y la marginación que sufren muchas mujeres. Fue un producto de su entorno o una asesina despiadada. Algunos la ven como una víctima del sistema, una mujer quebrada por la violencia que solo supo responder con más violencia. Otros la consideran un monstruo que disfrutaba matando. La verdad, como suele suceder, se encuentra en algún punto intermedio. El caso de Aileen Wuornos nos obliga a reflexionar sobre la complejidad del bien y el mal. ¿Puede una víctima convertirse en verdugo? ¿Hasta qué punto la sociedad es responsable de los monstruos que crea? La historia de Aileen Wuornos ha fascinado a la cultura popular. Libros, películas y documentales intentan descifrar su mente. Su figura, a la vez repulsiva y atractiva, se ha convertido en un ícono macabro. La película Monster de 2003, protagonizada por Charlize Theron, le dio a Aileen una humanidad inesperada. La cinta, aunque ficticia, explora su lado humano, su capacidad de amar y sufrir. La fascinación por Aileen Wuornos dice mucho sobre nosotros. ¿Por qué nos atraen las historias de asesinos en serie? ¿Es morbo, curiosidad o un deseo de comprender la oscuridad que habita en el corazón humano? El caso de Aileen Wuornos nos deja importantes lecciones. La primera, la importancia de la infancia. Un niño abusado tiene más posibilidades de convertirse en un adulto problemático. La segunda lección es la necesidad de un sistema de justicia equitativo. Un sistema que no solo castigue, sino que también rehabilite. Un sistema que proteja a las víctimas y ofrezca segundas oportunidades. Finalmente, Aileen nos enseña que la violencia nunca es la respuesta. La violencia solo engendra más violencia. El odio y la venganza no conducen a la paz, solo a la destrucción. Aileen Wuornos no surgió de la nada. Fue producto de una sociedad que falla en proteger a los más vulnerables.
una sociedad que ignora la violencia contra las mujeres y margina a los diferentes. Su caso nos obliga a mirar hacia adentro, a cuestionarnos cómo podemos construir una sociedad más justa y compasiva, una sociedad donde la violencia no sea la norma y donde todos tengan la oportunidad de vivir una vida digna. El mal no es un ente abstracto, el mal tiene rostro humano, y a veces ese rostro nos mira desde el espejo. Aileen Wuornos está muerta, pero su historia sigue viva. Su nombre se ha convertido en sinónimo de violencia, pero también de debate. Un debate sobre la justicia, la moral y la naturaleza humana. ¿Fue Aileen una víctima o un monstruo? Quizás ambas cosas. Lo que es innegable es que su caso nos obliga a confrontar preguntas incómodas sobre nosotros mismos y la sociedad en la que vivimos. Al final, el legado de Aileen Wuornos no es de muerte, sino de reflexión. Una reflexión que, esperemos, nos ayude a construir un mundo mejor.